bien, con este ejercicio que vamos a hacer, que tiene que ver con el coleccionismo y con la idea de museo más bien como algo personal y privado, vamos a concluir esta serie de módulos de la clase de artista de ciudad en la que entendemos la ciudad como museo. Entonces hemos visto desde un comienzo los primeros recorridos, las primeras colecciones, que eran como esa serie de mercancías expuestas, no clasificadas en las tiendas de la ciudad o en almacenes. Luego vimos ya como una forma de modernidad en la manera de disponer y crear como una serie de fachadas, ¿no? Como disfrazadas y de alguna manera que nos hablan de una serie de gustos y una serie como de principios estéticos que tiene el dueño del momento de una casa. Y continuamos con un poco los testimonios y algo más personal de lo que tiene que ver como la relación de público y privado en el espacio que ustedes tienen, en el espacio, si se quiere, doméstico, en la manera como se percibe en un momento como el actual, que es un momento excepcional en la historia de Occidente, que toda la economía del mundo está paralizada. Bueno, digamos que estamos confinados en su mayor parte. Y cerramos con una revisión como del museo y de los orígenes de los museos, pero también poniéndolos en relación con sus pequeños museos o con sus colecciones o con sus maneras de clasificar cosas y también de disponer cosas en su habitación o en su casa. O sea, puede ser algo familiar como puede ser algo personal. Entonces, vamos a ver un video, una presentación donde les hago como esa primera aproximación como a los orígenes de los primeros museos que se llaman gabinetes de curiosidades y vamos a ver cómo en el siglo XVI emergieron estas primeras colecciones que son como los antecesores de los museos en las casas y son más que colecciones que uno busca como ¿cómo se puede llamar? Como conseguir cosas para acumular cosas por sí mismas, es como la colección, como una manera de comprender y estudiar el mundo. Es un momento en que Occidente sale de la Edad Media, deja de pensar que la naturaleza es absolutamente indescifrable y es absolutamente amenazante y llena de entidades malignas y demoníacas que nos van a destruir y pasa como a descifrarla en el sentido de que empiezan a viajar y a estudiar la naturaleza desde el nacimiento como de él, la ilustración y el occidente que conoce el ser humano occidental moderno que explora el mundo y lo controla. Pues hoy en día nos damos cuenta que no estamos absolutamente controlándolo todo, estamos en una situación similar en la Edad Media cuando todo el mundo se volvía como una especie de amenaza y hay una entidad invisible que busca de alguna manera destruir las economías y nuestras personas y nuestros abuelos y no sé, y todo ese tipo de miedos que tenemos hoy en día que estamos muy relacionados con ese momento de la Edad Media donde el mundo es amenazante, donde salir es peligroso, donde está pensándose que más allá de las murallas de la ciudad en la Edad Media, lo que pasaba allá afuera era, digamos, un poquito como los Games of Thrones o como los Juegos de Tronos, donde aparecían dragones o seres míticos, ¿no? Los hombres del norte nos iban a destruir un poquito como esto. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que consiste en que ustedes miremos primero este video, miremos qué es una colección, cómo se atesoran una serie de objetos, qué tienen que ver con lo que uno, digamos, con el gusto que uno tiene y con el conocimiento que uno quiere encontrar en las cosas, qué es lo que ustedes coleccionan, qué es lo que ustedes recolectan, ya sea ahora o de niños o han coleccionado en su casa o han coleccionado con un familiar y lo tienen dispuesto en la casa. Eso es una cosa, la colección personal es una de las cosas que vamos a buscar y es como pensar nuestro museo. Y la otra cosa, si no tenemos colecciones, ver cómo está dispuesta una serie de cosas en la casa de manera similar a crear una escena, o sea, como una escena ya sea que busque emular lo que puede ser un sitio especial de una casa mítica, ¿no? Un gusto por disponer las cosas de una manera, o que su mamá o su tía o no sé, o su abuela tiene una serie de objetos dispuestos como de la manera como de demostrar con orgullo una serie de objetos que consiguió y recolectó durante su vida, y son los objetos que más preciados tienen. Y piensen también, si no tenemos eso tampoco, cuáles son los 5 objetos más preciados que ustedes tienen y que les gustaría compartir, los que más han atesorado, los que más han buscado, pues aparte del celular, ¿no? ¿no? Especialísimo y carísimo y todo eso, pues los objetos más preciados que tienen, o imágenes o cosas que tienen, coleccionan. ¿Qué es lo que ustedes coleccionan también? Puede ser tanto objetos como también puede ser, pues hoy en día
en la casa y en el computador tenemos el mundo. Entonces es un poquito como esa idea. Entonces seguimos con la presentación y ya en la sesión del miércoles miramos como los casos y les explico más, les doy detalles y la semana siguiente, que es la última, presentamos cada uno sus miradas sobre la colección o la escena de casa en un formato que es PowerPoint, nos lo envían antes del lunes 18, se suben y la sesión del lunes presentamos PowerPoint, se presenta con Mavi, los ponemos en el Zoom o en el Collaborate, como hicimos con los videos, y cada uno cuenta cómo es su colección o cómo la consiguió o cómo mandó estas imágenes y nos habla de cada una de las 4 o 5 imágenes que va a poner en el PowerPoint. Bueno, así quedamos. Bien, vamos a iniciar esta presentación de los gabinetes de curiosidades. Ese es un nombre que se le dio como en el siglo XIX a esos espacios y lugares en las casas de los patricios y de los nobles y viajeros del siglo XVI y XVII en Italia, de los que ellos guardaban los objetos más preciados que traían de sus viajes. Entonces los objetos más preciados si son exploradores de la naturaleza, son plantas, son minerales, son animales, son una serie como de elementos que configuraban como ese primer lugar que tuvo el museo en las casas. Entonces, para que quede claro, los museos no nacieron de una vez abiertos al público como el Museo del Louvre, que es un museo relativamente, o sea, tiene siglo XIX comienzos, es un museo en el cual se nace de alguna manera el Estado, que era la República Francesa, había surgido después del derrocamiento de los reyes y había implantado un Estado en el cual ese museo, o sea, el Palacio del Louvre, se volvía ya no un palacio con los objetos de las personas más ricas y más poderosas del mundo, sino un museo para contemplar. Entonces, esa misma idea de museo surge desde el siglo XVI en las casas de ciertos patricios y gente que viajaba por el mundo, exploradores, gente que buscaba como explorar, conocer, descifrar lo que era la naturaleza y poder entender el mundo cómo estaba constituido. Bien, no es tanto que fuesen turistas, ¿no? Sino que viajaban buscando conocimiento. Vamos a ver más o menos como las primeras cosas. El gabinete tuvo origen como en las casas de los humanistas y patricios de la nobleza del siglo XVI en Italia. El museo también se piensa como un espacio para invocar a las musas, o sea, esas entidades como mitológicas que lo inspiraban a uno, ¿no? Que uno como señor de la casa se encerraba en una habitación que era como el estudio, ¿no? En ese momento se llamaba studium o museum, que todavía yo creo que en muchas de las casas de ustedes, de familia, hay una biblioteca, hay un estudio donde generalmente están los libros, las cosas del papá o el sitio donde se trabaja, ¿no? Y el sitio donde generalmente se encierra uno para concentrarse. También los estudios y estudios como espacios de silencio, estudio y conversación sobre maravillas de la naturaleza. Pensemos hoy en día cómo podría ser ese estudio en sus casas, si es un sitio físico o si es más bien su computador o si son más bien las cosas que tiene guardadas en su celular que nadie más sino usted puede ver, qué es lo que usted ha venido guardando y coleccionando que atesora tanto. Pues más allá de cosas que puedan tener una connotación, yo sé, privada o muy íntima, son como elementos que usted guarda y que recolecta y colecciona. O sea, en internet todo el tiempo uno está revisando y revisando y guardando en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales la gente, o si no comparte, guarda, enlaza, cura. O sea, curar es como seleccionar a partir como de un tema, de unos intereses. Entonces pensemos como en eso. ¿Qué lugar en sus casas o en su computador o en su teléfono o en qué parte están los archivos que ustedes son las cosas que más aprecia y que más guarda? Pueden ser imágenes, bueno, no tanto canciones, no se trata de hacer un playlist aunque es parecido pero no es lo mismo, un playlist de Spotify, pues eso no califica, sería más bien como imágenes, textos, cosas que ustedes atesoran y guardan. Orbis Indomo también es una parte importante de esto que estamos viendo acá y tiene que ver como
con la idea de que todo el mundo, todo lo que se llama lo que el mundo conocido vuelve a la casa, se dispone en la casa. Esa es la parte de pronto central de este ejercicio que ustedes van a hacer para cerrar este módulo, para cerrar este curso, que va a ser cómo ustedes de alguna manera capturan el mundo y lo disponen en sus sitios. Estos sitios pueden ser físicos, pueden ser las paredes de sus cuartos, pueden ser las mesas de noche, pueden ser lo que está al lado del escritorio, donde guardan ustedes, cada uno va guardando y disponiendo cosas en sus sitios, en sus casas, va guardando como cosas que recoge, elementos, colecciones. También estoy seguro de que muchos de ustedes coleccionan cosas o coleccionaron cosas cuando estaban en el colegio, borradores, notas, otros coleccionan botellas de cerveza, no sé, hay colecciones como muy más o menos relativamente comunes que son las latas que uno consigue de cierta cerveza que le traen de Alemania, también cosas muy privadas que son como cosas que uno consigue de una manera muy especial, otras cosas no tan privadas que son las entradas a los conciertos, no sé, ¿dónde están esas colecciones que ustedes tienen y dónde las están disponiendo? El coleccionismo como herramienta de conocimiento del mundo. Esto de coleccionar originalmente ya la colección o la recolección de objetos como con la idea de generar una colección se hizo en el siglo XVI con el objeto de conocer el mundo, con el objeto de explorar un reino de la naturaleza. Por ejemplo, yo voy a coleccionar minerales, entonces la gente iba y buscaba, conseguía, intercambiaba, hacía cambalache, compraba y tenía una gran disposición en su casa o en su estudium de minerales y de objetos que eran preciados, ¿no? De los minerales más extraños. Generalmente no es que fuese gente que tenía una maestría, ¿no?, en mineralogía, sino era gente que se interesaba en la naturaleza. No eran tanto como estudiosos o académicos, sino como, qué señores que les interesaba explorar eso y que de alguna manera fueron los precursores de esos primeros museos de historia natural o de minerales, o que luego desembocó en una carrera donde se estudia y se vuelve un experto en ese tipo de cosas que, no sé, que tiene que ver con los minerales o que tiene que ver con, qué sé yo, lo que ahora son de pronto la gente que estudia biología o sobre ciertas cosas, la gente que estudia también cosas de animales, todo ese tipo de cosas que tienen que ver como con el estudio de la naturaleza y de los seres vivientes que están en el mundo, ¿no? Y que en ese momento no eran tanto carreras, sino como intereses de unos humanistas o unos exploradores. El patronazgo de la nobleza en la iglesia, obviamente estos viajes, muchos viajes de estos eran costosísimos. Digamos, si yo colecciono animales, reptiles, y quiero ir a buscar un demonio de Tasmania, me toca básicamente como conseguir un viaje, gente que me acompañe, hacer una especie de pequeña expedición para conseguir esto. Me puedo demorar, si eso es en el siglo XVI, de 3 a 6 meses dando la vuelta al mundo a conseguir este animal, y eso puede costar fácilmente plata de hoy, 2.000, 3.000 millones de pesos, y no, eso lo conseguía básicamente uno con patrocinio de los nobles. Entonces uno iba a encontrar al animal, lo disponía, creaba una historia, y los nobles de alguna manera eran los que figuraban como unos patronos de esa exploración que trajo ese animal tan raro al museo. Y otra cosa también que es importante aquí ya para finalizar esta primera parte es que del estudio a la galería es básicamente cuando pasa el museo del espacio de arriba en el segundo piso de la casa, digamos el estudio que está al lado del cuarto del señor, que está cerrado, y ya el señor lo dispone abajo en el primer piso en un espacio que es como una especie de varias salas. Son señores que tienen pues un dinero también y tienen unas casas grandes, entonces lo dispone en una galería, o sea, lo exhibe, y también al mismo tiempo que exhibe también su saber, exhibe su estatus como persona que conoce un reino de naturaleza o una parte del mundo, o está interesado en una serie de análisis y estudios sobre el mundo. Aquí ya tenemos
El primero de estos museos, fíjense lo importante que es la forma de disponer acá. Ustedes van a pensar, uy, no, esto es un caos, qué cantidad de cosas dispuestas. Esto nos recuerda un poco lo que hicimos en las constelaciones. Cuando ustedes iban por el Street View y veían esa cantidad de exhibiciones un poquito como también desordenadas, eso cierra este ciclo. Por ejemplo, iniciamos el curso con las constelaciones y cerramos también con una constelación de las primeras que habían, que eran estos pequeños museos o gabinetes o Kunstkammer, ¿no? Cámara de las Maravillas. Entonces, en la parte de arriba vemos dispuestos una serie de animales, de pronto ustedes van a ver que son los peces o animales del mar. Y en el centro está este cocodrilo que es el objeto más preciado de la colección, porque, pues no sé, a partir del Renacimiento como que es el momento en el cual el ser humano o el occidental controla la naturaleza, en teoría, ¿no? Y parte de ese control es vencer a las bestias y dragones que pululaban por el universo, ¿no? Y que eran figuras mitológicas que de alguna manera u otra encarnaban como los poderes de la naturaleza que uno no podía controlar. Entonces, ahora les voy a contar una historia más adelante sobre nuestros dragones. El caimán, aquí que estamos viendo arriba, encarna como ese dragón, ¿no? Como esa figura un poquito monstruosa a la que tanto se temía, y encarna también la manera en la cual la razón domina, ¿no?, la naturaleza y la materia. Entonces, disponerla es un gesto de dominio sobre los objetos. A los lados vemos a la izquierda las aves, a la derecha vemos libros, abajo vemos otros objetos. Todo está clasificado, todo tiene un orden y todo de alguna manera tiene también una taxonomía, es decir, se organiza y se clasifica a partir de unos géneros, de unas clases, y ese es el comienzo realmente como de la ilustración, del reconocimiento sobre la naturaleza, de la manera en que la persona, digamos, o el conocedor adquiere ciertas como pautas o pistas de cómo está constituido el mundo. Entonces, esto lo que se exhibe acá es conocimiento. Aquí vemos un detalle de esto, perdón. Acá está un detalle de esta pared. Entonces vemos los peces, vemos la cabeza del cocodrilo, vemos algunos otros animales, pero están como organizados por una clase, por un tipo, no por una especie. Aquí vemos los señores como mostrándolo. Entonces digamos que también el gran gesto cuando uno tenía colección ya no expuesta en una galería era de alguna manera invitar a los pares que uno tiene, la gente que uno conocía. Esto no es un museo abierto al público, no es que tuviese uno abajo una boletería en ese momento y la gente entrara a mirar las maravillas. No, esto era básicamente para que la gente del mismo estatus que uno tenía viniese a ver la colección, ¿no? Demostraba que tenía, que había conseguido, y había cierta especie de rivalidad allí, ¿no? En la manera en que, mire, yo tengo esto, a ti te falta esto, mire lo último que conseguí, o compartir conocimientos, ¿no? Aquí estamos viendo otro espacio que se llama el Museo Francesco Calzolari de Verona, que ya es más una especie de museo como objetos, como de lo que son hoy en día como las hierbas. Era una especie de primera farmacia, si se quiere, ¿no? Ahí tiene como pues, una serie de cosas que se venden en el fondo. Tiene también objetos y como pócimas maravillosas, ¿no? Que la gente de golpe se toma una pócima de esas y empieza como a alucinar y ve cosas extrañas, ve cómo se le devela el conocimiento, y todo el conocimiento se vuelve, deja de ser plomo y deja de ser pesado y se vuelve como oro, o sea, se destila el conocimiento y se vuelve algo mucho más sutil, que es como el origen de la alquimia en Occidente, que hoy en día pues es una de las ciencias pues esotéricas, pero que en su momento la alquimia era como el origen casi de la química, ¿no? Era como la prequímica, ¿no? Era una manera de conocer el principio de los compuestos de la naturaleza. Y aquí vemos objetos también en el techo, ¿no? Vemos cómo también está dispuesto. Acá se ven más o menos las pócimas, unas figuras alrededor. Todo tiene como una especie de relato, de narración. Cada objeto tiene una historia. Entonces, también piensen ustedes en sus objetos que tienen como de alguna manera una historia que contar. No sé, ustedes dirán, no, yo coleccionaba borradores, pero bueno, tratemos de acordarnos de algo de esos borradores. O yo colecciono objetos que traigo en los viajes, pues bueno, cuéntenos una historia de esos objetos. Entonces, la idea
va a ser, como lo dije en un comienzo, como recolectar esto, hacer las fotografías y luego un poco se piensa, como se recuerda o se rememora la historia que tiene cada objeto, y en la presentación que haremos en los días de la última semana de clase, cada uno nos habla de su objeto. Entonces presentamos el PowerPoint con unas 4 imágenes como máximo, y nos hablan de cada uno de esos objetos que están en las 4 imágenes, que puede ser una imagen de la colección o una imagen de los objetos, y luego escoge 3 objetos o nos cuenta un poco la historia de cada objeto. Bien, aquí vemos cabezas también de gente extraña que ellos encontraban en sus viajes a las Américas o Asia. Y también nos habla un poco de esa cuestión del europeo, ¿no? Como que considera todo lo que está afuera como extraño, ¿no? Como que es algo salvaje, bárbaro. Y aquí es muy bonito porque aquí estamos viendo un poco el ejercicio que vamos a hacer. Es como, fíjense, estos señores están enfrente de su colección, ¿no? Es el Museo Ferdinando Cospi en Bolonia. Y don Ferdinando está con la persona que lo asiste, que es una persona, creo que es como un enano, ¿no? Que está a la izquierda. Y está mostrando su colección con mucho orgullo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un poquito como eso, vamos a mostrar como más que con orgullo, como con cierta, qué sé yo, con aprecio de lo que no tiene o lo que logró recapturar en esos viajes del mundo, o en esos viajes que ustedes hicieron inclusive en Bogotá para buscar cosas, cómo eso se vuelve como una especie de pequeña cacería, ¿no? Para encontrar objetos, ¿no? Entonces, pensemos en eso, como más que coleccionismo también es como objetos que ustedes han como que predado, que han acechado, que han buscado, ¿no? Porque también fíjense que un poco las palabras en su etimología tienen esa connotación. Por ejemplo, concepto viene de cum y capire, que quiere decir asir fuertemente. O sea, el concepto agarra fuertemente algo. Está relacionado con la caza, o sea, con la cacería, con capturar, con acechar, con perseguir. O sea, la búsqueda del conocimiento también es como una cena de caza, ¿no? Y aquí escena de caza viene a ser también la cena de la casa con S, de la casa, ¿no? Doméstica. Entonces vamos a usar la casa aquí como en sus dos acepciones, que son, por un lado, la cacería, y por otro lado de conocimiento, objetos, de cosas por el mundo, y por otro lado la casa, que es, ¿no?, el sitio donde se guardan las cosas y se guarda el mundo. No pensemos que la casa ya es como eso, no tanto como no duerme y vive, no, sino como el sitio donde se captura el mundo. Aquí está parte de la colección de don Ferdinando Cospi, ¿no? Dante. Cada objeto que hay acá nos puede contar una historia. La parte de arriba de esas ballestas pueden hacer parte de una historia de una batalla en Europa, qué sé yo, contra los germanos en el límite con Aosta, cuando los vencieron y cayeron 5.000 y él era como uno de los guerreros de esa batalla. Entonces cuenta como esa historia, o simplemente cuenta la historia de la batalla y no es de él, pero lo tiene allí porque hace alusión a esa historia y a esa victoria de Italia sobre los bárbaros. Eso es como un ejemplo. Acá están los señores, ¿no?, mostrando su colección. Y también es bonito porque el gesto es que el señor manda a un grabador a hacer el grabado o el dibujo o el retrato de él mostrando su colección. O sea, aquí hay una doble manera de representarse, ¿no? Como de mostrarme yo en mi cuarto. Es como una especie de selfie, ¿no?, pero con su colección. Entonces hagámonos nosotros también la selfie con nuestra colección. Y acá ya son colecciones mayores, por ejemplo esta que está el estudio Aldrovandi en Bolonia, que tiene una historia que les voy a contar, que es la historia de el dragón. ¿No? El dragón es una historia increíble porque en mayo de 1572, el mismo día en que era investido como Papa Gregorio XIII, apareció en las afueras de Bolonia este temible dragón. La historia es que ese mismo día llaman al señor Aldrovandi, que era primo del que iba a ser investido como papa, y era conocido como una persona que era, ¿no?, que tenía una colección de animales, y le dicen que encontraron un dragón en las afueras de Bolonia y que tiene que ir a mirar porque si no se descifra qué pasó con ese dragón, entonces queda como una especie de omen o como una especie de signo de que el demonio está cerca, y
y que si aparece el mismo día el demonio en el que iban a investir al Papa, es un signo de que el Papa es como el anticristo. O sea que si él no logra descifrar, dominar este dragón, ¿no? Queda todavía como instaurado el reino, un poco como de los mitos y de las cosas y de los ¿cómo se puede llamar? Como esa serie de omens que son como lo que tiene que ver como con los demonios y como que esa aparición de ese día también quiere descifrar que el Señor que van a investir como Papa pues es otro demonio, en fin, hubiera sido terrible. El caso es que el señor Aldrovandi va, captura a este objeto, a este animal, que era según él como está en el dibujo, quién sabe qué animal era este tan extraño, lo matan y lo trae a su museo y lo abre y lo estudia por dentro y lo clasifica de acuerdo como a unos principios en latín, dice que esto pertenece a tal régimen, a tal clase de animal, y con ese proceso de instauración, como de cuenta, como de estudio y de análisis de la bestia, entonces ya queda racionalizado el conocimiento y queda controlado el objeto y queda descifrado. Un poco como si hoy en día cogen el virus y lo abren y lo descifran, no deja de ser ese monstruo invisible, pero ya sabemos cómo está constituido el virus del coronavirus, entonces ya deja de ser un monstruo que nos acecha y entonces ya no es un invento de los chinos, sino está otra cosa y y está hecho así, entonces a partir de eso producimos una vacuna. Es un poco parecido, pero en un régimen muy anterior, pero que denota un control del mundo. En ese momento es cuando comienza a pensarse que el ser humano puede controlar el mundo y de hecho pues lo ha hecho así desde ese momento de una manera casi como exponencial hasta el punto en que hoy en día pues nos damos cuenta que todavía nos falta como que nos hemos un poquito excedido en esa manera en que depredamos como todo y generamos una serie de mutaciones que hace posible gente como estos pequeños virus, bueno, gente, ¿no? Estos pequeños entidades y que no son necesarios ni siquiera seres vivientes, sino son unas virus o unos objetos que se impregnan en el cuerpo y generan todo tipo de contagios y tenemos que paralizar la economía, etcétera. Entonces, todavía, o sea, en este momento estamos volviendo en cierto modo como a ese estado de incertidumbre que era que se vivía en la Edad Media, de que el mundo que estaba afuera era amenazante, peligroso, habían pestes, la gente se moría, habían guerras, todo el mundo era una cosa bastante insegura, que luego ya en el Renacimiento eso fue cambiando poco a poco, porque todavía habían guerras, pero ya el mundo como amenaza, el mundo como algo que nos va a aniquilar, el fin del mundo ya desaparece. Entonces, este tipo de series mitológicos hablan como de eso. Y aquí están ya guardados, ¿no?, en sus respectivas vitrinas. Este es el Museo Aldrovandi tal como está hoy en día. Pues de pronto en sus orígenes no era tan blanco, todo era de golpe de color madera. En la casa unos pequeños. En los gabinetes de los objetos más preciados son estos animales, ¿no? Que pues hay que irles a buscarlos a América o Asia y realmente en Europa eran objetos conocidos y es un objeto monstruoso, ¿no? Eso es un objeto como, wow, como, ¿no?, como el principio del instinto, ¿no? La parte más primaria de la naturaleza, el reptil, el demonio, ¿no?, lo incontrolable, lo amenazante, entonces está puesto ahí y está controlado. Bien, y con esto ya, aquí estamos hablando ya de la galería, que es lo que está en la parte de abajo de la casa del Señor, que es lo que quiero que miremos ya en el trabajo que ustedes van a hacer, ¿no? Como cómo disponen ustedes, no sé, en su casa o su familia, disponen en la casa ciertos objetos que consiguen, no tanto obras de arte, ¿no?, que uno puede tener o porcelana, sino como objetos que son para ustedes valiosos. Escenas de casa. Escenas de casa nos habla de eso, de la cacería, de cómo uno acecha, ¿no?, persigue y captura, ¿no?, como cum y capire, conceptualiza, ¿no?, controla, clasifica, descifra, ¿no?, y comprende. Un poco como eso. Entonces aquí están las primeras casas de estas épocas, donde están todas las historias de pronto que tenía la gente, como y que le ponían su fachada. Y luego también un poco, hoy en día como puede ser, esto es en Polonia, un viaje que hice hace bastante rato, ¿no?, como un poquito la ventana pintada, otras casas de la época, de las escenas de la casa, ¿no? Entonces, y aquí ya vamos viendo como ciertas tipologías de casas también, como que relatan como, ¿no?, como la casa como objeto, ¿no?, que captura como el mundo. Y acá, esto es aquí en Bogotá, esto es una casa en Chapinero,
y nos muestra cómo disponen las cosas, ¿no? Cómo el mismo ejercicio de mostrar, qué sé yo, las porcelanas, el tipo de asientos. Esto es una casa de alguien, creo que es como, hagan de cuenta, una casa que viven en la calle 57, 58 con carrera 16, en una casa es como tipo inglés. De pronto esto ya pasó de familia en familia y hace como unos 10 años o 15, esto era el dueño era de la casa un señor que era agente de tránsito, y él pues tenía, pues se ve que tenía plata, no sabemos, ¿no? Las malas lenguas dicen que era por la cantidad de multas que ponía y mordidas que hacía, pero a la mujer la adoraba y le regalaba todo tipo de porcelanas, de cosas. La mujer era feliz con su casa y la quería volver casi como un palacio, ¿no? Entonces recupera como que hay una apropiación muy bogotana de cosas que son realmente una tradición europea, como de, ¿no? Por los objetos como de mostrar y de exhibir. Fíjense cómo está, es una forma como de mostrar y de disponer las cosas. Entonces acá está la colección de vasos, de cristales, de lámparas, todo tipo de objetos como los va acumulando y que también son para exhibir. Entonces aquí en la casa también como museo, ¿no? Esta es otra colección, esta fue parte del proyecto que se llama Escenas de Casa, que lo hacía yo en los años 2000, 2005, que tenían que ver como con pedir y buscar a ciertas personas que habían en un barrio, en una ciudad, esto es precisamente en La Habana, en Cuba, en una Bienal de Arte en la que participé, y hablé con personas, y aquí esta persona tenía como los objetos más preciados, tenía estas cocteleras. Y ustedes dirán, oh, unas cocteleras de plástico, qué cosa tan ordinaria. No, pues en Cuba no es una sociedad de consumo, pero cada coctelera para ella, cada objetico de plástico es un momento de su vida muy importante. Es el momento en que una prima se casó, es el momento en que celebraron el no sé qué del hijo, o que toda la familia se reunió para algún evento especial, y cada una cuenta una historia de su vida. Abajo vemos también los objetos que son objetos de la vida diaria, que en Colombia pues son muy normales, pero que en Cuba, que todavía sigue siendo una sociedad en la que esto es un lujo, tener una licuadora, un termo o las tazas de diferente color. Entonces también son como una especie de sitios, como de trofeos que tiene la persona, como de cosas que uno puede mostrar como con cierto orgullo. Lo mismo pasa acá, ¿no? Esto es todavía La Habana. Entonces tener un microondas, pues, eso era como, ¿no? Como ya signo de tener mucha plata. Y a la izquierda las cositas de plástico, una sobre otra. O sea, son cosas como muy de reconstruir una escena, como puede ser un pequeño museo como de objetos de cocina. Esto es también, volviendo ya a los dinosaurios, esto me lo mandó una chica al proyecto. El proyecto buscaba como estas colecciones, entonces me lo mandó por correo, y es una foto, ¿no? De su colección de dragones. Entonces es también una colección, ¿no? La colección de dragones de una niña de 14 años, como todos los que había tenido de chiquita. Me dijo, ella se llama Liz Tulay y era su colección de dragones, ¿no? De todo. Esta otra, que es también en La Habana, que es una manera también de crear una serie de falsas escenas. Es aquí una chimenea que es más que todo como un montaje porque no funciona, pero era como los candelabros, el reloj, como construir una escena de algo. Entonces tenemos las colecciones, que es una cosa de objetos dispuestos en la casa, y también tenemos las escenas de la casa, o sea, estas pequeñas muestras como de crear una especie de ambiente aparentemente como ¿no? De casa antigua en Inglaterra o en España, que es la chimenea con el reloj de época, los candelabros y los libros abajo. Esta es otra colección que es también en La Habana, que es de una señora a la que le enviaban sus familiares, le enviaban objetos y regalos de Moscú. Muchos de los cubanos en la época de la Revolución Comunista de los años 60 se fueron muchos a estudiar a Moscú, ¿no? Era como la parte donde todos iban, y muchos se quedaron allá. Entonces a esta señora le regalaban cosas, pañoletas, de bufandas, objetos, abanicos, se los mandaban. Ella no los usaba, sino los guardaba y los clasificaba. Esto es de un estudiante que tuve en la Tadeo, y es un señor que buscaba cosas en el piso a medida que caminaba y las guardaba en su mesa de noche. Entonces es un museo como de retratos que encontraba en la calle, pequeñas fotos, y los guardaba. Y es la mesa de noche como museo. Esto es un museo distinto. Estos son almanaques. Estos los heredó una chica
de su abuela. Y es una caja como, por lo menos como con unos 3.000 y pico, 4.000 almanaques de estas pequeñas cartas, ¿no? Entonces es una colección completísima de todos estos almanaques que son como los sitios, perdón, los objetos preciados de una mujer, ¿no? De 60 y pico de años. Esto es unas piedras extrañas, con líneas rectas, que es muy raro encontrar en la naturaleza, de María Elvira Escayón, que es artista, y es una manera también de coleccionar piedras de estas y disponerlas en la casa. Esta colección también es relativamente más o menos, pues no así la han visto muchos, pero yo creo que todo el mundo tiene como un Hello Kitty en la nevera, ¿no? Entonces, o algo en la nevera, entonces esta ya es la colección de la cosa en la nevera, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes tienen algo así en su casa, esto vale como una colección, obviamente. La colección de discos, o sea, no es tanto, aquí no es tanto que o sea, yo tengo un playlist, ¿no? Entonces, esa es mi colección. No, esto es un señor, un estudiante que tenía todo lo de Madonna que podía conseguir. Él no era particularmente una persona de mucho dinero, pero todo el dinero que le daban sus papás o lo que podía conseguir, lo que trabajaba, lo invertía en conseguir lo de Madonna, los discos, los CDs, los cassettes, esas cosas como muy de otra época, esos son años 90, 2000, revistas, todo lo que tiene que ver con Madonna. Es una obsesión absoluta por Madonna y lo tenía guardado todo en un gran baúl en su cuarto y no lo mostraba. Esto es de un curador de arte, que son objetos que encontraba y coleccionaba como objetos muy extraños, como estos llaveros y cosas de bolas de cristal, ¿no? Y esta es un poquito impresionante, porque esta es una colección de uñas. Yo no sé si es de la misma persona que las coleccionaba o las encontraba, o no sé si es que iba por ahí cortando uñas a todo el mundo y las coleccionaba. Bueno, pero es un poquito fuerte la cosa. Y acá la típica colección de lechuzas. Digo típica porque es muy común, ¿no? Esto es como una colección muy femenina de objetos que, como de persona en la casa que le gusta como una lechuza y va consiguiendo, la familia le regala, cada vez que el cumpleaños le regala una lechuza, el nieto le regala una lechuza, no sé, hay colecciones de lechuzas que son más o menos como, se repiten bastante, y también hay colecciones de elefantes en porcelana y de objetos en porcelana también pasa mucho, ¿no? Que se colecciona y se guarda. Bien, y yo creo que con esto ya cerramos acá. Entonces pensemos que el trabajo consiste en mostrar y, digamos, disponer una colección que ustedes tengan en su casa, o una forma de disponer objetos que ustedes tienen en su casa que es muy especial o que trata de crear como una escena. Entonces está la colección, que es como la idea inicial también de los museos, de las gabinetes de curiosidades, o la escena de la casa, que es también una manera de disponer y que tiene que ver mucho también con los museos. Entonces con esto queremos como ya concluir este ciclo que hemos dado vueltas, que empezamos con constelaciones, luego por los barrios de Bogotá, luego posteriormente con nuestras impresiones personales sobre el tema del público, lo privado, y acá ya es un tema mucho más, digamos, personal, en el sentido que son objetos que hablan también de nuestra manera de buscar cosas, de coleccionar. Más que conocimiento, también habla de la cultura, ¿no? Como que el hombre antes que coleccionar, recolectaba, y recolectaba para que el mundo tuviese sentido. Entonces la recolección y este tipo de escenas de casa, estos principios de recolecciones son anteriores a las colecciones de los nobles, y también hacen ver que el museo en sí no es una propiedad del Estado, sino también las personas tenemos o tienen colecciones de todo tipo, y es algo que es practicado por mucha gente, además de por los estados.